Sabe muy bien que no debe hablar de las cosas que hace con su hermano mayor, Puff, en la televisión nacional. Durante años, Sean Diddy Combs ha mantenido en silencio a quienes presenciaron sus supuestos trapos sucios, utilizando amenazas directas y el miedo para asegurarse de que no dijeran nada, pero ahora las calles hablan. Mes después de que se hicieran virales esas impactantes imágenes, el juicio de Diddy ha dado un giro inesperado. Se rumorea que el propio hermano de Cassie va a dar un paso al frente para testificar, y que está dispuesto a revelar. Podría destapar todo lo que Diddy ha intentado ocultar durante la década que Cassie ha estado bajo su control. Este podría ser el testimonio que dé un vuelco a todo el caso. Vamos a verlo. El caso que ha conmocionado a todo el barrio. En el corazón de Manhattan se está celebrando un juicio que podría cambiar para siempre las reglas del juego en la industria del entretenimiento. Sean Diddy Combs, que en su día fue el rey del hip hop y pasó de rapero a magnate, se ve ahora envuelto en lo que la fiscalía califica como una organización criminal que lleva décadas operando. La selección del jurado comenzó el 5 de mayo de 2025 y las declaraciones iniciales están previstas para el 12 de mayo, por lo que todo el mundo está pendiente de un caso que está a punto de sacar a la luz todos los trapos sucios del mundo de las celebridades y el poder. Los cargos contra Combs son muy graves: tráfico sexual, conspiración para cometer extorsión y transporte con fines de prostitución. Estas acusaciones no surgieron de la noche a la mañana, sino que son el resultado de años de rumores que finalmente estallaron tras una demanda crucial presentada en noviembre de 2023. La demanda fue presentada por la cantante de R&B Cassandra Cassie Ventura, cuya relación de 10 años con Combs es ahora el centro de una acusación que podría llevar al magnate de la música a pasar el resto de su vida entre rejas. Lo que hace que este caso sea aún más picante no es solo quién está siendo juzgado, sino las pruebas contundentes que ya han salido a la luz. En mayo de 2024, todo el mundo se quedó impactado cuando se filtraron unas imágenes de vigilancia en las que se veía a Combs agrediendo físicamente a Ventura en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en 2016. El vídeo, en el que se ve a Combs agrediendo violentamente a Ventura, agarrándola, tirándola al suelo, pateándola mientras está en el suelo y arrastrándola de vuelta a una habitación de hotel, incendió las redes sociales y dejó la cultura en ruinas. Esta prueba condenatoria se mostrará al jurado y constituye una prueba visual de lo que, según los fiscales, era un patrón de abuso, intimidación y explotación que se prolongaba desde hacía tiempo. Los problemas legales de Combs se precipitaron con su detención en septiembre de 2024, seguida de una acusación federal que se hizo pública el 17 de septiembre de 2024. Una acusación sustitutiva presentada el 30 de enero de 2025 y más cargos añadidos en abril de 2025 han pintado un panorama cada vez más inquietante de presuntos abusos sistemáticos que se prolongaron durante casi una década, desde 2009 hasta 2018. En el centro de estas acusaciones se encuentran lo que los fiscales han denominado freak-offs, actuaciones sexuales salvajes presuntamente dirigidas por Combs, que implicaban actos sexuales comerciales coercitivos. Según los documentos judiciales, estos actos a veces se prolongaban durante días, implicaban el consumo excesivo de drogas para mantener a las víctimas dóciles y, a menudo, se grababan sin consentimiento, como lo expresó en términos muy reales el fiscal federal Damian Williams. Combs supuestamente planeaba y controlaba los espectáculos sexuales, a los que llamaba freak-offs. A menudo los grababa con dispositivos electrónicos. Los freak-offs a veces duraban varios días. La acusación detalla no solo estos eventos organizados, sino también las denuncias de violencia física, que incluyen golpes, estrangulamientos, empujones y, en un caso, colgar a una víctima del balcón de un apartamento. Combs supuestamente utilizó su poder e influencia para mantener el control mediante diversas formas de coacción, desde amenazas a la carrera profesional hasta chantaje descarado. Lo que comenzó con la demanda de Ventura se ha convertido en una avalancha, y Combs se enfrenta ahora a más de 70 demandas por agresión sexual que alegan décadas de abusos. El gran número de acusaciones y lo gráficas que son han llevado incluso a los observadores más experimentados de los dramas de las celebridades a calificar de demencial todo lo que está sucediendo. Entre los acusadores hay tanto mujeres como hombres, algunos de los cuales eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. La magnitud de estas acusaciones apunta a algo mucho más grande que unos pocos incidentes aislados. Sugieren lo que los fiscales describen como una operación sistemática facilitada por la gran fortuna, el poder y las conexiones de Combs en la industria del entretenimiento. La acusación alega que Combs
dirigía una organización criminal a través de su imperio multimedia, incluyendo Bad Boy Entertainment, para facilitar el tráfico sexual y otras actividades ilegales. Lo que hace que este caso sea especialmente significativo es que se espera que Cassie Ventura, identificada como Víctima 1 en la acusación, testifique con su nombre real. La demanda civil de Ventura, que acusaba a Combs de violación, tráfico sexual y abuso físico durante su relación de 10 años, que comenzó cuando ella tenía solo 19 años y firmó con su discográfica Bad Boy Records, se resolvió fuera de los tribunales al día siguiente de presentarse. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Su valentía al dar un paso al frente parece haber abierto las puertas a docenas de otras acusadoras y ha impulsado la investigación federal que ha llevado a la detención de Combs. A medida que profundizamos en este caso, debemos recordar que detrás de los titulares hay personas reales que afirman haber sufrido un trauma tremendo. El juicio, que se espera que dure meses, contará con el testimonio de al menos 4 acusadoras, siendo Ventura la única identificada públicamente hasta ahora. Una testigo clave podría ser Dawn Richard, antigua miembro de los grupos musicales de Combs, Danny T. Kane y Diddy Dirty Money, que presentó una demanda alegando que fue testigo de cómo Combs agredió a Ventura. El proceso judicial ya ha revolucionado las redes sociales, con plataformas como X repletas de especulaciones, memes y debates sobre el caso. Muchas personas mostraron su apoyo a Cassie, mientras que otras cuestionaron cómo alguien podría actuar así durante décadas sin sufrir consecuencias. Para responder a esto, las teorías abundan en Internet. Algunos comentarios sugieren que las profundas conexiones de Combs con personas poderosas podrían incluso ayudarle a salir airoso del caso. Nombres como el de Christina Corram, antigua jefa de gabinete de Combs, han aparecido en demandas civiles por supuestamente ayudar a encubrir sus acciones, aunque ella no ha sido acusada de ningún delito. El juicio también ha suscitado preguntas sobre quién más podría estar involucrado en esta red de presuntas conductas indebidas. La Fiscalía ha proporcionado al jurado una lista de nombres de famosos que podrían aparecer durante el proceso, entre ellos Usher, Justin Bieber y Jay-Z, aunque no se ha confirmado la participación directa de estas personas. La mera mención de estos nombres en relación con el caso ha alimentado especulaciones descabelladas en Internet, aunque es importante recordar que estar en una lista de este tipo no significa que hayan hecho nada malo. Hablando de Justin Bieber, su entrevista de 2022 con Zane Lowe ha resurgido con todo este drama de Diddy, en la que habló del trauma de ser joven en la industria musical. Fue difícil para mí ser tan joven y estar en la industria y no saber a quién recurrir, y que todo el mundo, ya sabes, me dijera que me quería y, ya sabes, me diera la espalda en un segundo. Este caso va más allá del juicio de una celebridad. Se ha convertido en un control del poder en la industria del entretenimiento y de cómo el dinero y la influencia pueden proteger a las personas de rendir cuentas. Mientras seguimos de cerca el proceso, es fundamental abordar el tema con la seriedad que merece, reconociendo el profundo sufrimiento alegado por los denunciantes y respetando al mismo tiempo el proceso legal que presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. El testimonio de Ventura. Mientras se celebra el juicio de Sean Diddy Combs en Manhattan, todas las miradas están puestas en Cassie Ventura, conocida como Víctima 1, en la acusación federal y la protagonista femenina del caso contra el magnate del hip hop. Su decisión de retirar la demanda en noviembre de 2023 fue lo que finalmente llevó a los federales tras la pista de Diddy, lo que condujo a su detención y a este proceso judicial del que todo el mundo habla. Pero detrás de todos los titulares y tweets hay una historia más profunda, la de una familia que podría quedar destrozada por años de presuntos abusos y que ahora se ve envuelta en esta búsqueda de justicia. Nacida como Cassandra Elizabeth Ventura el 26 de agosto de 1986 en New London, Connecticut, Cassie tiene orígenes mixtos, ¿me entiendes? En las calles se sabe que su padre es filipino y su madre tiene raíces afroamericanas, mexicanas y antillanas. Mientras la pequeña se labraba su propio camino como cantante, modelo y actriz, el negocio familiar se mantenía en secreto, hasta que estas explosivas acusaciones contra Diddy la arrastraron no solo a ella, sino a toda su familia, a un foco de atención que nunca habían deseado. La situación entre Cassie y Diddy comenzó cuando ella solo tenía 19 años y acababa de firmar su contrato con Bad Boy Records. Según sus documentos, lo que siguió fue una década entera de control, manipulación y abuso descarado. La dinámica de poder era evidente desde el principio. Una adolescente novata en el mundo del espectáculo se relacionaba con uno de los grandes de la música, casi 2 décadas mayor que ella. Este desequilibrio se utilizaría en su contra repetidamente a lo largo de los años.
Las imágenes de vigilancia de 2016, en las que se ve a Didi agrediendo a Cassie en el pasillo de un hotel, son pruebas fehacientes de al menos una ocasión en la que se produjo el abuso del que ella habla. El vídeo muestra a Didi agarrando a Cassie por el cuello, tirándola al suelo, pateándola mientras está en el suelo y arrastrándola de vuelta a una habitación de hotel. Estas pruebas respaldan todo lo que ella afirma en su demanda y el jurado lo verá todo durante el juicio. El impacto del presunto abuso de Didi y todo el drama legal que siguió en la familia de Cassie no ha sido ampliamente documentado, pero no hace falta ser un genio para imaginar lo profundo que sería para los padres, hermanos y otros seres queridos. Descubrir que tu hija o tu hermana han sido presuntamente maltratadas durante años destrozaría a cualquier familia. Si a eso le sumamos que todo está en las redes sociales y en los blogs, y que está involucrado uno de los personajes más influyentes de la industria, el estrés se vuelve insoportable. Se rumorea que los familiares podrían subir al estrado para hablar de lo que presenciaron o sabían sobre lo que ocurría entre Cassie y Didi. El trauma del abuso casi nunca afecta solo a la víctima principal. Los familiares suelen sufrir lo que los psicólogos llaman trauma secundario, es decir, el daño emocional que se produce al escuchar o ver las experiencias traumáticas que le ocurren a un ser querido. Para los allegados de Cassie, descubrir los supuestos años de abuso y luego verse envueltos en un caso federal de gran repercusión mediática, sin duda, supondría un duro golpe para su salud mental. A toda esta situación se suma el hecho de que Didi llegó a un acuerdo con Cassie en la demanda civil solo un día después de que ella la presentara. Aunque nadie sabe cuánto dinero se pagó, la rapidez con la que se llegó al acuerdo hizo que todo el mundo mirara con recelo, pensando que Didi estaba tratando de evitar que el caso llegara a juicio, donde podrían haber salido a la luz más trapos sucios. A pesar del acuerdo, la demanda cumplió su objetivo: sacar a la luz las acusaciones y dar valor a otras víctimas para que contaran su verdad. La acusación federal contra Didi afirma que utilizó todo tipo de métodos para controlar a sus víctimas, incluyendo violencia, amenazas y chantaje profesional. En el caso de Cassie, lo que comenzó como una relación profesional se convirtió rápidamente en algo personal, lo que le hizo aún más difícil salir de la situación. El caso federal contra Didi incluye acusaciones de que orquestó lo que él llamaba freak-offs, actuaciones sexuales salvajes que supuestamente organizaba, dirigía y grababa, a menudo sin que las víctimas supieran que estaban siendo grabadas. No te enterarás de mi fiesta. La van a cerrar. Probablemente me arrestarán por hacer todo tipo de locuras solo porque queremos pasarlo bien. Los fiscales afirman que estos eventos incluían la distribución de narcóticos, como K, X y GHB, para mantener a las víctimas dóciles y obedientes, además del uso de violencia física, amenazas y chantaje para asegurarse de que todo el mundo guardara silencio. Las fiestas a veces duraban varios días. En ellas participaban múltiples trabajadoras sexuales y a menudo se consumían diversos narcóticos, como ketamina, éxtasis y GHB, que Combs distribuía entre las víctimas para mantenerlas obedientes y sumisas. Cuando los federales irrumpieron en las mansiones de Didi en Los Ángeles y Miami, en marzo de 2024, se incautaron de pruebas impactantes, presuntamente relacionadas con estos hechos, entre ellas más de 1000 botellas de aceite para bebés y lubricante, drogas y dispositivos electrónicos con vídeos de los freak-offs. La acusación también detalla cómo el equipo de Didi supuestamente se encargó de toda la logística, reservando suites de hotel, organizando los viajes y proporcionando suero intravenoso a las víctimas para que se recuperaran del desgaste físico de estos eventos. A medida que avanza el juicio, esperamos escuchar a la propia Cassie subir al estrado, posiblemente arrojando luz no solo sobre sus propias experiencias, sino también sobre cómo el presunto abuso afectó a sus relaciones con su familia y sus seres queridos. Aunque no tenemos información confirmada sobre el papel exacto que podrían desempeñar los miembros de su familia en el juicio, su posible implicación demuestra que el abuso afecta a muchas más personas que a la víctima directa. El valor que se necesita para que cualquier superviviente de abusos dé un paso al frente es algo muy importante, especialmente cuando el presunto abusador es alguien con dinero, poder y contactos como Didi. Para Cassie y posiblemente su familia, la decisión de participar en este caso federal no solo supone luchar por la justicia personal, sino también contribuir a una mayor toma de conciencia dentro de una industria que ha permitido los desequilibrios de poder y la presunta explotación durante demasiado tiempo. Las implicaciones para la industria. ¿Quién sabía qué y cuándo? Mientras se celebra el juicio de Didi en Manhattan, una ola de conmoción sacude el mundo del entretenimiento.
Más allá de los cargos específicos contra Puff, se plantea una pregunta más real. ¿Cómo es posible que alguien haya podido dominar estas calles durante décadas sin ser descubierto? Esta pregunta tiene a Internet en vilo, especulando sobre quién podría haber estado al tanto de todo, si otras personas de la industria estaban involucradas y por qué se ha tardado tanto en presentar estos cargos contra él. La acusación afirma que Diddy dirigía toda una operación a través de su imperio, incluyendo Bad Boy Entertainment, para facilitar el tráfico y otras actividades ilegales. Este ángulo sugiere que los presuntos delitos no eran solo obra de un solo hombre, sino que posiblemente involucraban a una red de aduladores y facilitadores. De hecho, los fiscales afirman que las profundas conexiones de Diddy en la industria le ayudaron a mantener limpio su nombre en las calles, lo que explica por qué siguió comiendo sin consecuencias. Se ha nombrado a varias personas clave como posibles implicadas en esta supuesta banda. Christina Corram, antigua mano derecha de Puff, ha sido citada en al menos 3 demandas civiles por supuestamente ayudar a mantener su negocio en secreto, aunque aún no se le han presentado cargos. La acusación también afirma que el equipo de Diddy le ayudaba a facilitar sus actividades ilícitas, y algunos sufrieron las consecuencias de su ira. Utilizó su negocio y a los empleados de ese negocio, así como a otros colaboradores cercanos, para salirse con la suya. Entre esas personas se encontraban supuestamente altos cargos de la empresa, asistentes personales, personal de seguridad y personal doméstico. El fiscal presentó al jurado una lista de nombres importantes que podrían aparecer durante el juicio, entre ellos Usher, Justin Bieber y Jay-Z, aunque nadie dice que estos personajes estuvieran directamente involucrados. Solo ver estos nombres en la lista ha vuelto locas las redes sociales, pero no hay que precipitarse. Estar en la lista no significa que estuvieran haciendo nada turbio. Estos nombres podrían aparecer por razones completamente inocentes. La conexión con Bieber ha recibido mucha atención después de que resurgiera un antiguo vídeo en el que Diddy reprendía a Bieber por hablar de su relación en la televisión nacional. Sabe que no debe hablar de las cosas que hace con su hermano mayor, Puff, en la televisión nacional. La entrevista del joven Bieber, en 2022, en la que se sinceró sobre las dificultades de ser un artista joven, también dio mucho que hablar. En esa misma entrevista, Bieber se emociona al hablar de su deseo de evitar que Billie Eilish pase por lo que él vivió. Solo quería ser un buen ejemplo, y fue difícil para mí ser tan joven y estar en la industria sin saber a quién recurrir, y con todo el mundo diciéndome que me querían, y ya sabes, dándome la espalda en un segundo. Al hablar de Eilish, añadió, «Solo quiero protegerla. No quiero que pase por lo que yo pasé. No se lo deseo a nadie». Aunque Bieber no menciona específicamente a Diddy en esta entrevista, su reacción al hablar de lo que enfrentan los artistas jóvenes ha hecho que se hable en las calles de sus experiencias. Pero seamos sinceros, Bieber no está centrado en las acusaciones contra Diddy, sino en su familia. El caso también ha hecho que la gente se pregunte cómo la industria musical ha permitido que esto ocurra. ¿Cómo es posible que alguien con el poder de Diddy haya podido actuar así durante tanto tiempo sin consecuencias? Hay varias teorías que circulan para explicar esta aparente inmunidad, aunque hay que tomarlas con cautela, ya que en su mayoría son rumores de Internet. Una teoría sugiere que Diddy tenía pruebas contra personajes importantes, políticos, famosos y ejecutivos de la industria, que se desmadraban en sus fiestas. Supuestamente, estas grabaciones le daban ventaja para evitar ser detenido, ya que exponerlas podría acabar con gente poderosa. Esta teoría cobró fuerza cuando Gene Deal, el antiguo guardaespaldas de Diddy, soltó la lengua en un podcast diciendo que Diddy tenía imágenes de políticos, príncipes y predicadores en sus fiestas. ¿Crees que hay famosos en esas cintas? Tío, les organizaba fiestas a famosos, ¿qué te parece? Yo creo que no están contando toda la verdad. Otra teoría afirma que Diddy era intocable gracias a sus conexiones políticas y a su influencia para llevar a los votantes a las urnas. El exjugador de la NBA, Kwame Brown, sugirió que los vínculos de Puff con los políticos y su papel en la movilización del voto lo mantuvieron protegido durante décadas. Pero, al igual que el resto de rumores, se trata solo de especulaciones sin pruebas sólidas. Lo que parece claro, sin lugar a dudas, es que el dinero, el poder y los contactos de Diddy en la industria crearon una situación en la que las presuntas víctimas sentían que no podían hablar. La acusación detalla cómo Diddy supuestamente controlaba a las víctimas con dinero, drogas y amenazas a sus carreras, creando un ambiente de miedo.
Para los jóvenes artistas o los profesionales de la industria que dependían de Diddy para triunfar, el riesgo de hablar habría sido demasiado real. El caso contra Puff también ha puesto de relieve la cultura del silencio en el mundo del espectáculo. Ray Liotta afirmó en un documental que famosos de alto perfil pagaban a las víctimas para que guardaran silencio, lo que sugiere un sistema diseñado para proteger a los poderosos a costa de las víctimas. Al hablar sobre este tema, declaró: «Pero en el mundo real, alguien sabe la verdad, alguien te paga para que la calles, y con suerte, el dinero que te pagan te garantiza la felicidad, mientras ves cómo la mentira sigue triunfando». Más allá de las acusaciones específicas contra Diddy, el caso plantea profundas preguntas sobre el poder, la responsabilidad y las estructuras que potencialmente permiten que los abusos sigan sin control en el mundo del entretenimiento. Si las acusaciones contra Diddy resultan ser ciertas, no solo revelarían las fechorías de un hombre, sino un fallo sistemático a la hora de proteger a las personas vulnerables de la explotación. La acusación alega además que Diddy intentó influir en los testigos, haciendo que miembros de su familia se pusieran en contacto con las víctimas y crearan historias favorables. Según se informa, también orquestó un vídeo en las redes sociales en el que aparecían sus hijos para influir en los posibles miembros del jurado, lo que demuestra que seguía intentando aprovechar sus relaciones e influencia para eludir su responsabilidad. Otro aspecto inquietante son las acusaciones contra Christian King Combs, hijo de Diddy, quien, según se informa, fue preparado por su padre. En abril de 2024, Grace Omar Craig, una mujer de 25 años que trabajaba como azafata en un yate de lujo fletado por la familia Combs, presentó una demanda en la que afirmaba que Christian la había agredido sexualmente durante un viaje familiar a finales de 2022. La demanda también acusa a Christian de participar con su padre en un patrón más amplio de conducta indebida. Aunque estas acusaciones aún deben demostrarse en los tribunales, sugieren la posibilidad de una dinámica familiar que normalizó o permitió un comportamiento preocupante. Otra demanda presentada por April Lampros alega agresión y agresión sexual. Una denuncia especialmente inquietante es la de una niña de 13 años que afirma haber sido agredida en una fiesta posterior a los Video Music Awards de 2000 por Jay-Z y Diddy. El alcance y la gravedad de estas acusaciones sugieren que no se trata de incidentes aislados, sino de un patrón sistemático de abusos durante muchos años. A medida que avanza el juicio, es posible que sepamos más sobre quiénes en la industria sabían lo que estaba pasando y si alguien intentó controlar la situación. El testimonio de personas como Dawn Richard, que presentó una demanda alegando que vio a Diddy ponerle las manos encima a Ventura, podría ser especialmente revelador. Como antigua miembro de los grupos musicales de Diddy, Richard formaba parte del círculo íntimo y podría arrojar luz sobre lo que otros podrían haber sabido o visto. Las implicaciones más importantes de este caso para la industria del entretenimiento son enormes. Si alguien con el perfil de Diddy pudo supuestamente actuar así durante décadas sin consecuencias, ¿qué dice eso sobre las estructuras y las dinámicas de poder de la industria? ¿Qué responsabilidad tienen las discográficas, las agencias y otras entidades de la industria para garantizar la seguridad de los artistas y los empleados? ¿Y qué cambios podrían ser necesarios para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro? Estas preguntas van más allá de los cargos específicos contra Diddy y tocan cuestiones fundamentales de poder, responsabilidad y ética dentro de la industria del entretenimiento. A medida que se desarrolle el juicio, puede que no solo se imponga un ajuste de cuentas legal para un individuo, sino también un ajuste de cuentas moral y ético para toda una industria. La estrategia de defensa que está llevando a cabo el equipo legal de Diddy ofrece algunas pistas sobre cómo se han planteado y rebatido estas acusaciones. Los abogados de Diddy, liderados por Mark Agnifilo, argumentan que las actividades sexuales descritas fueron consentidas y que Diddy está siendo injustamente señalado. Han intentado sin éxito que no se admita el vídeo de 2016 en el que Diddy agrede a Cassie Ventura y han planteado su preocupación por la parcialidad del jurado debido a la cobertura mediática. Este enfoque, que se centra en el consentimiento y trata de minimizar o contextualizar los casos de violencia documentados, refleja un patrón más amplio que se observa a menudo en los casos en los que se acusa de abusos a figuras poderosas. Hace recaer sobre las presuntas víctimas la carga de demostrar no solo que los hechos ocurrieron, sino que ocurrieron sin consentimiento y bajo presión. Mientras seguimos este caso, es esencial mantener la perspectiva con pensamiento crítico y empatía. Las acusaciones contra Diddy son graves y, si se demuestran, representan no solo una falta individual,
sino también un posible fallo sistémico a la hora de proteger a las personas vulnerables de la explotación. Al mismo tiempo, nuestro sistema legal presume la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Sin embargo, lo que parece claro es que, independientemente del resultado de este caso concreto, la industria del entretenimiento se enfrenta a un momento de la verdad. Las preguntas que se plantean sobre el poder, la responsabilidad, quién sabía qué y cuándo, van mucho más allá de un individuo y tocan cuestiones fundamentales de ética, responsabilidad y las estructuras que potencialmente permiten los abusos. A medida que se desarrolla el juicio en Manhattan, con las declaraciones iniciales previstas para el 12 de mayo de 2025, el mundo estará pendiente no solo del veredicto, sino también de lo que revele sobre los rincones más oscuros de una industria que durante demasiado tiempo ha funcionado con una transparencia y una responsabilidad limitadas. El testimonio de testigos clave, incluida la propia Cassie Ventura, puede resultar crucial no solo para determinar el destino legal de Diddy, sino también para forzar un debate más amplio sobre el poder, el abuso y la responsabilidad en la industria del entretenimiento. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver contenido similar. Joe Rogan acaba de soltar una bomba que tiene a Hollywood en pánico. Según Rogan, hay órdenes de detención secretas contra algunos famosos relacionados con los escandalosos problemas legales de Diddy. Rogan insinuó una red de corrupción más profunda y oscura, dejando a los fans preguntándose qué estrellas están a punto de salir a la luz. Con los rumores arremolinándose y la lista de nombres creciendo, las revelaciones de Rogan tienen a todo el mundo en vilo. ¿Está la élite de Hollywood a punto de desmoronarse o encontrará la manera de eludir la justicia una vez más? Conozcamos todos los detalles. La impactante revelación de Joe Rogan. Hace poco, un post viral que circulaba por Threads incendió Internet. En él se afirmaba que Joe Rogan, en la foto de la izquierda, el intrépido y franco presentador de podcasts, había sacado a la luz órdenes de detención contra famosos implicados en las infames fiestas Freak Off de Diddy. La publicación dio lugar de inmediato a diversas especulaciones sobre lo que realmente ocurre entre bastidores con algunos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo. Joe Rogan, conocido por no contenerse nunca, habló de los descabellados rumores que rodean a Diddy en su podcast, The Joe Rogan Experience, junto al cómico Andrew Schulz. Ambos se adentraron en una oscura red de conspiraciones en la que están implicados famosos, poderosas élites y acusaciones de que las grabaciones de las salvajes fiestas de Diddy podrían formar parte de una investigación federal de mayor envergadura. Este explosivo debate no fue un simple cotilleo sobre famosos, sino que causó conmoción en las redes sociales, con fans, seguidores y teóricos de la conspiración desesperados por descubrir la verdad. Entonces, ¿qué reveló exactamente Joe Rogan que hizo vibrar a todo el mundo? En el post viral de Threads se afirmaba que Joe Rogan había revelado información sobre órdenes de arresto de celebridades de primera fila relacionadas con imágenes de las famosas fiestas Freak Off de Diddy. Según Rogan, he oído hablar de estas fiestas durante años y tengo que decir que es más loco de lo que imaginaba. Se dice que en estas fiestas, de las que se rumorea desde hace tiempo, que son eventos placenteros en los que todo vale, participaban actores de alto nivel, músicos e incluso políticos. Las imágenes mostraban supuestamente a estos famosos en situaciones comprometidas, escenas que podían destruir su reputación si se hacían públicas. Algunos de los nombres más importantes de Hollywood aparecen en esas imágenes, y no es la imagen que quieren que se difunda. Los fans de Rogan se apresuraron a creer la revelación. Después de todo, Rogan ha hecho carrera hablando de todo, desde ovnis hasta escándalos políticos. Aunque no hay pruebas reales que respalden la afirmación de que Rogan había expuesto directamente alguna orden de detención, sí que había hecho algunos comentarios que llamaban la atención en su programa. Estos comentarios, unidos a rumores de otras fuentes, crearon una tormenta perfecta de intriga. En The Joe Rogan Experience, Rogan y Schulz no se privaron de discutir las teorías conspirativas más descabelladas en torno a Diddy. Los dos analizaron la posibilidad de que los agentes federales allanaran las casas de Diddy en busca de material incriminatorio, imágenes que supuestamente captaban a famosos y altos funcionarios participando en actos escandalosos en sus fiestas privadas. Todo el mundo es ahora un teórico de la conspiración, bromeó Schulz, mientras él y Rogan hablaban de los rumores que se arremolinan en torno a los actuales problemas legales de Diddy. Cuando los federales aparecieron con los putos Hummers y demás, decían que no se trataba de Diddy. Se trataba de si había cintas de gente poderosa allí. Rogan, conocido por su escepticismo pero también por su curiosidad por estos asuntos, asintió con la cabeza. Sí, seguro.
dijo, claramente entretenido por la posibilidad de que pudiera haber más en la historia de Diddy de lo que parece. Schultz continuó sugiriendo que algunas de las poderosas figuras que se rumoreaba que habían asistido a las fiestas Freak Off de Diddy podrían haber sido las mismas personas que llamaron a los federales. Schultz teorizó. Decían, tengo que protegerme. Así que entra ahí con todas las cosas y arranca cualquier cinta o prueba. Aunque Rogan no dio detalles concretos ni nombró a ningún famoso, la mera sugerencia de que pudieran existir esas cintas bastó para encender la imaginación de sus oyentes. Y no fueron solo los comentarios de Rogan los que echaron más leña al fuego. Otras fuentes también hicieron afirmaciones explosivas. Si el podcast de Joe Rogan despertó la curiosidad, el ex guardaespaldas de Diddy, Gene Deal, la disparó. En una entrevista reciente, Deal afirmó que Diddy había guardado durante años grabaciones de políticos poderosos que participaban en sus infames sesiones de Freak Off. Según Deal, estas cintas podrían destapar la corrupción en las altas esferas de la política neoyorquina. Todo esto va más allá de Diddy, dijo Deal, insinuando que la investigación sobre las actividades de Diddy podría implicar no solo a las estrellas de Hollywood, sino también al mundo de la política. Deal se negó a dar nombres, pero sus insinuaciones bastaron para que las redes sociales se llenaran de especulaciones. Las afirmaciones de Deal no se detuvieron ahí. Afirmó que durante las redadas en las propiedades de Diddy en Los Ángeles y Miami, los agentes federales descubrieron más de 1000 botellas de aceite y lubricante para bebés, que los fiscales creen que se utilizaron durante las salvajes sesiones Freak Off. Al parecer, en ellas se obligaba a las mujeres a realizar actuaciones escandalosas, a menudo bajo los efectos de las drogas. Aunque los fiscales no han confirmado la existencia de cintas en las que aparezcan celebridades o políticos, las acusaciones de Deal han dado peso a la teoría de que la caída de Diddy podría dejar al descubierto a actores mucho más importantes. Deal señaló que los fiscales de California no presentaron cargos a pesar de las acusaciones de delitos penales en las demandas, incluida una presentada por la exnovia de Diddy, Cassie Ventura. En cambio, los cargos se presentaron en Nueva York, lo que Deal cree que está relacionado con una serie de dimisiones y acusaciones de corrupción entre funcionarios de la Gran Manzana. Según él, Diddy no siempre fue como es ahora. Afirma que Diddy se convirtió en un monstruo debido a las duras experiencias y situaciones que tuvo que afrontar. Puff no nació siendo un monstruo, sino que se convirtió en un monstruo. ¿Sabes a lo que me refiero? Se convirtió en un monstruo, por lo que le pasó, por las cosas que tuvo que hacer. Deal explicó que Diddy aprendió este comportamiento destructivo de otros que estaban profundamente involucrados en drogas y acciones abusivas, haciéndolo creer que podía salirse con la suya en las mismas cosas. Lo que es aún más sorprendente es que Deal insistió en que fue testigo directo de estos hechos, no solo rumores o acusaciones, lo vio todo él mismo. Para ser franco, hacía a otras personas lo que le hacían a él. A continuación, Deal expuso a aquellos que probablemente influyeron en Diddy, compartiendo algunos detalles sobre sus actividades. Estaban muy metidos en las drogas, estaban muy metidos en pegar a las mujeres y haciendo cosas en esa etapa de locura que le van a hacer pensar que puede salirse con la suya con las mismas cosas con las que ellos se salían con la suya por aquel entonces. No voy a decir supuestamente porque lo he visto por mí mismo, añadió. Deal describió la detención de Diddy como el karma que finalmente le ha alcanzado por todos los males que ha cometido, incluida la acusación de haber participado en la muerte de Biggie Smalls. Su karma tenía que alcanzarle. Deal subrayó que Diddy absorbió comportamientos negativos de quienes le rodeaban y no vivían moralmente bien, y luego transmitió ese mismo comportamiento a los demás. Deal cree que la detención de Diddy será recordada como una de las mayores tragedias del hip hop, junto con las muertes de Tupac y Biggie. En última instancia, Deal dijo que Diddy se lo buscó al no buscar ayuda para sus malas acciones, a pesar de que sabía que estaban mal. Y se lo buscó porque sabía que estaba equivocado, y sabía que había aprendido algo que no estaba bien. Sabes que si algo está mal, buscas ayuda, y él no eligió nada de eso, hermano. No solo eso, sino que la abogada Ariel Mitchell Kidd, que representa a una de las acusadoras de Diddy, reveló que se habían obtenido 3 cintas de la residencia de Diddy, en las que supuestamente se mostraban actos íntimos, en los que participaban 3 celebridades de la lista A. Mitchell Kidd, en una entrevista en News Nation's Banfield with Laura Ingle, declaró que las personas que contactaron con ella afirmaron poseer 3 cintas en las que aparecían celebridades y Diddy, así como una 4ª cinta con una celebridad en una situación comprometida. Aunque Mitchell Kidd no ha visto personalmente todas las grabaciones, reconoció que le habían transmitido la existencia de estas cintas y sugirió que podría haber más famosos implicados.
En apoyo de las afirmaciones de Mitchell Kidd, un agente anónimo del Departamento de Seguridad Nacional habría confirmado que durante la redada en la residencia de Diddy se encontraron grabaciones con nombres reconocibles. Este agente, sin embargo, se abstuvo de revelar identidades concretas, afirmando que había más personas implicadas, además de la única celebridad mencionada anteriormente. Para aumentar la intriga, una fuente confidencial ha declarado que uno de los famosos que aparecen en las grabaciones está muy preocupado por la posible publicación de las mismas, ya que se siente traicionado y traumatizado por la situación. Si las imágenes salieran a la luz, podría tener repercusiones duraderas para la persona implicada. Después de todo, el abogado Tony Buzbee, que representa a varias de las acusadoras de Diddy, ha insinuado que pronto podrían revelarse más nombres de famosos. Durante una rueda de prensa, Buzbee declaró: «Llegará el día en que daremos nombres aparte de Sean Combs, y hay muchos nombres. Ya es una larga lista, pero debido a la naturaleza de este caso, vamos a asegurarnos, maldita sea, de que estamos en lo cierto antes de hacerlo». Las palabras de Buzbee han dejado a los fans y a los medios de comunicación en vilo, a la espera de los inevitables bombazos que podrían cambiar la cara de Hollywood para siempre. Con estas explosivas revelaciones, ensombreciendo la industria del entretenimiento, la atención se ha centrado ahora en las celebridades implicadas y en sus esfuerzos por gestionar las consecuencias. Implicación de famosos y control de daños. A medida que el polvo empieza a asentarse tras las impactantes revelaciones de Joe Rogan, la red de implicación de famosos en los problemas legales de Diddy sigue desenredándose, dejando a todo el mundo en vilo. Famosos que antes parecían intocables ahora están bajo escrutinio, y sus imágenes públicas cuidadosamente construidas pueden estar al borde del colapso. Uno de los aspectos más escalofriantes de toda esta saga es que Diddy supuestamente prohibió a los famosos llevar su propia seguridad personal a sus infames fiestas Freak Off. Las revelaciones proceden del locutor de radio Jason Lee, que expuso la extraña y peligrosa norma durante una entrevista con Piers Morgan. Diddy no te dejaba traer a tu seguridad a la fiesta. El vívido relato de Lee de estar rodeado de estrellas como Beyoncé, Jay-Z y las Kardashian, sin ningún tipo de seguridad personal, plantea la pregunta: ¿qué ocultaba exactamente Diddy? ¿Por qué iban a renunciar a su protección personas de tan alto nivel?, preguntó Lee. ¿Por qué la gente no podía tener su protección con ellos cuando estaban en la habitación? El suspense aumenta a medida que surgen más detalles sobre estos invitados de la lista A. Lee recuerda haber asistido a una fiesta organizada en casa del difunto icono de la música Prince, en la que celebridades como Ashton Kutcher, Demi Moore y Tyrese se mezclaron libremente. Sin embargo, a pesar de su estatus y su fama, a ninguno de ellos se le permitió contar con su seguridad personal. La sola idea produce escalofríos y suscita una preocupación obvia. ¿Qué clase de poder tenía Diddy sobre estos famosos y por qué accedían? Las revelaciones de Jason Lee no acaban ahí. Más tarde tomó Instagram Live para compartir más nombres de la lista de invitados de Diddy, incluyendo Travis Scott, Chris Brown, Justin Bieber y Mary J. Blige. He visto a Jay-Z en su casa, he visto a T.D. Jakes en su casa, he visto a Chris Brown en su casa, he visto a Jordan Woods en su casa. Todo el mundo ha estado en una fiesta de Diddy. Aunque Lee aclaró que su asistencia no significaba necesariamente que estuvieran implicados en actividades ilegales, es difícil no preguntarse qué habrán presenciado a puerta cerrada. Pero solo porque vayas a una fiesta de Diddy no significa que te estuvieran rociando con vaselina y aceite de bebé. Porque puedo decirte ahora mismo que a mí nadie me ha rociado nunca con nada, y ni siquiera juego con eso. Y con la reciente detención de Diddy por cargos que van desde el tráfico a la extorsión, está claro que estas fiestas estaban lejos de ser reuniones ordinarias de Hollywood. Con los muros cerrándose, algunos famosos han entrado en pánico, desesperados por distanciarse del caso. Según el abogado Tony Buzbee, con sede en Texas, muchos incluso están recurriendo al dinero del silencio para mantener sus nombres fuera de los titulares. En una declaración bomba, Buzbee reveló que las celebridades vinculadas al caso de Diddy ya están pagando a las víctimas en un intento de ocultar su implicación. Pero el tiempo corre. Buzbee, que representa a más de 120 víctimas, ha insinuado que pronto podrían salir a la luz más nombres. Señaló que, si bien algunos individuos están tomando medidas para evitar demandas públicas, otros han optado por ignorar sus cartas de demanda. Buzbee se negó a revelar los nombres de las personas implicadas. Sin embargo, insinuó la razón del retraso en dar los nombres de las personas que, según él, han optado por ignorar sus cartas de demanda. En palabras de Buzbee, queremos asegurarnos de que, si nombramos a otras personas además del señor Combs, hemos hecho nuestros deberes, porque va a crear una tormenta de fuego, y lo entendemos.
Y ahí es donde reside realmente el suspense. ¿Quién más será nombrado? ¿Se verán algunas de las mayores estrellas del mundo del espectáculo envueltas en un escándalo que podría destruir sus carreras? Pero aún hay más. Busby dejó claro que incluso aquellos que simplemente asistieron a las infames fiestas de Diddy y observaron cómo se desarrollaban las actividades ilegales, sin hablar, podrían enfrentarse a graves consecuencias legales. Si estabas allí en la sala, participabas, veías cómo sucedía y no decías nada o ayudabas a encubrirlo, en mi opinión, tienes un problema. En resumen, intenta decir lo siguiente. Si estabas allí, si viste lo que pasó y no hiciste nada, eres cómplice. La demanda, que previsiblemente irá a juicio, revelará más detalles sobre los presuntos delitos. 25 de las víctimas representadas por Busby afirman que eran menores en aquel momento. Aunque por ahora estos detalles permanecen en secreto, la posibilidad de que salgan a la luz revelaciones espeluznantes mantiene en vilo a todo el mundo. Mientras tanto, la detención de Diddy ha conmocionado a Hollywood, y muchos de sus amigos famosos se apresuran a desvincularse del magnate. Algunas de estas estrellas disfrutaban del lujoso estilo de vida de Diddy, asistían a sus exclusivas fiestas y posaban junto a él. Pero ahora que Diddy se enfrenta a la posibilidad de pasar la vida entre rejas, los lazos que antes le unían a sus amigos famosos se han convertido en una pesadilla para las relaciones públicas. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio. A finales de los 90, DiCaprio era visto frecuentemente con Diddy en fiestas, incluyendo su famosa White Party en los Hamptons. Desde la detención de Diddy han aparecido fotos de los dos juntos, lo que ha disparado las especulaciones sobre la implicación de DiCaprio. Sin embargo, una fuente cercana al actor dijo al Daily Mail que DiCaprio no tiene absolutamente nada que ver con los problemas legales de Diddy, insistiendo en que simplemente asistió a algunas fiestas a principios de la década de 2000, como tantos otros. Asistió a algunas de sus fiestas a principios de la década de 2000, pero literalmente todo el mundo lo hizo, dijo la persona, aclarando que estas fiestas no eran los freak-offs descritos en las denuncias judiciales. También añadieron que DiCaprio es inocente de lo sucedido en las fiestas. Él no tiene nada que ver con nada de ese mundo, por lo que para cualquier persona, suponer que se va a ver envuelto en esto, basándose en unas pocas fotos granuladas que tienen más de 20 años, es ridículo. Pero, ¿qué pasa con los que estaban más cerca de Diddy? Ashton Kutcher, que fue copresentador de la Fiesta Blanca con Diddy en 2009, se ha apresurado a distanciarse del rapero. De hecho, se han sentado uno al lado del otro en los partidos de la NBA, han presentado premios juntos y han hablado de su amistad en la televisión nocturna. Sin embargo, una fuente dijo recientemente a People que Kutcher no estaba involucrado en las supuestas fiestas y que solo asistió a algunos eventos sociales y de negocios con Diddy. Ashton no está involucrado en nada de esto. Él no pertenece a esta conversación sobre Diddy. Ashton solo ha visto a Diddy en un puñado de eventos sociales y de negocios, todos los cuales han sido documentados por los medios de comunicación. Sin embargo, teniendo en cuenta la estrecha amistad que ambos compartieron durante años, el público sigue mostrándose escéptico. A medida que salen a la luz más nombres y surgen más preguntas, es inevitable pensar que este escándalo es mucho más profundo de lo que se pensaba en un principio. ¿Qué ocurrió exactamente en esas fiestas? ¿Y cuántos saben estos famosos? El equipo legal de Diddy ha negado repetidamente las acusaciones contra él, tachando la cobertura mediática de circo temerario. Pero entre bastidores, está claro que el control de daños está en pleno apogeo. Famosos que antes se enorgullecían de sus conexiones con Diddy, ahora se retiran a las sombras, desesperados por evitar las consecuencias. Sin embargo, el misterio no hace más que aumentar. A pesar de las acusaciones y de la posible exposición legal, algunos famosos han permanecido en silencio. ¿Por qué no hablan? ¿Esperan que el escándalo desaparezca o esconden algo más siniestro? La falta de declaraciones públicas de muchos de los antiguos amigos de Diddy levanta sospechas, lo que aumenta el suspense. Mientras tanto, el abogado de las víctimas, Tony Busby, sigue pidiendo que más gente se presente, instando a los que tienen información a romper su silencio. Siempre empiezo con la mentalidad de que creo a las víctimas. Creo a las víctimas porque comprendo el tremendo valor que hace falta para dar un paso al frente. No estáis solos. La unión hace la fuerza. Puedes pedir reparación. Puedes obtener justicia. Podemos ayudarle y le ayudaremos. Ha prometido que sus identidades seguirán siendo confidenciales, por ahora, pero la presión va en aumento. Si eres testigo de alguno de estos hechos, te pedimos que nos lo comuniques. Su nombre puede permanecer confidencial. A medida que se añaden más nombres a la demanda, aumenta la probabilidad de que se produzcan revelaciones explosivas.
Y con más de 120 víctimas potencialmente dispuestas a testificar, el juicio promete ser todo un espectáculo mediático. La verdadera pregunta es, ¿quién será el próximo en caer? ¿Aparecerán más famosos como cómplices de los horrores que tuvieron lugar en las fiestas de Diddy? ¿O lograrán algunos salir indemnes del escándalo? El suspense es casi insoportable, mientras el público espera a ver cuál de la élite de Hollywood quedará atrapada en el fuego cruzado. A medida que se aclaran las posibles consecuencias, la industria del entretenimiento se enfrenta a un ajuste de cuentas que podría remodelar su paisaje para siempre. Las secuelas y la reacción de la industria. Los muros se cerraban en torno a Diddy, pero lo que nadie preveía era el efecto dominó que tendría en toda la industria del entretenimiento. A medida que aumentaban las acusaciones de mala conducta y tráfico contra Diddy, la industria se conmocionaba, y muy pronto los famosos empezaron a distanciarse del asediado magnate de la música. A pesar de la enorme base de fans de Diddy, que aún contaba con casi 20 millones de seguidores, empezaron a aparecer grietas. Famosos como Drake, Kevin Hart e incluso Yung Miami, en la foto de la izquierda, a quien se había relacionado sentimentalmente con Diddy, se enfrentaron a la decisión de cortar lazos o mantenerse al margen. Pero no se trataba solo de dejar de seguir a Diddy en las redes sociales. Se trataba de proteger la reputación, evitar daños mayores y, lo que quizás sea más importante, esquivar las consecuencias de estar vinculado a un hombre que ahora se encuentra bajo una intensa lupa legal. Todo empezó con unos pocos unfollows aislados, apenas perceptibles al principio. Pero cuando titanes del deporte como LeBron James, Patrick Mahomes y Steph Curry se unieron al éxodo, los medios de comunicación se hicieron eco de la tendencia y de repente se abrieron las compuertas. Amigos y colaboradores de toda la vida no se limitaron a dejar de seguir a Diddy en Instagram, sino que borraron las pruebas de sus asociaciones pasadas, llegando incluso a borrar fotos, vídeos y tweets que pudieran relacionarlos con él. Era el último acto de autopreservación y enviaba un mensaje. Ser asociado con Diddy era visto ahora como una responsabilidad. Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs, fue uno de los primeros en dar a no seguir, borrando una serie de tweets antiguos que hacían referencia al nombre de Diddy. Steph Curry hizo lo mismo. Siempre ha tenido una relación divertida con el mundo del hip hop, con su nombre mencionado en letras de rap más de 100 veces, según Genius. Pero parece que está empezando a crear cierta distancia con una de las mayores estrellas del género. Tras los problemas legales de Diddy, Curry saltó a los titulares al dejar de seguirle en las redes sociales. Aunque Curry y Diddy no eran exactamente los mejores amigos, tuvieron algunos momentos públicos a lo largo de los años. Uno que los fans recordaron rápidamente después de que se presentaran las demandas contra Diddy fue un intercambio de 2017 en Twitter, ahora X. Cuando Diddy expresó su interés en comprar los Carolina Panthers, Curry respondió afirmativamente, mostrando que estaban en términos lo suficientemente amistosos como para apoyarse mutuamente en público. LeBron James, normalmente un maestro en navegar por las controversias fuera de la cancha, se unió a la creciente lista de celebridades que se distancian de Diddy. LeBron ha sido durante mucho tiempo una de las figuras más prominentes que han tendido puentes entre el mundo del deporte y el del hip hop, con iniciativas como su popular programa de entrevistas The Shop. A lo largo de los años, se le ha visto de fiesta con Diddy en eventos exclusivos de Hollywood, incluso cantando algunos de sus mayores éxitos. Pero parece que LeBron está manteniendo su imagen limpia fuera de la cancha al dejar de seguir discretamente a Diddy en Instagram esta semana. Un vídeo viral de LeBron alabando las fiestas de Diddy. No hay fiesta como una fiesta de Diddy. Podría haber contribuido a su decisión de dejar de seguir a Diddy. LeBron sabía que había mucho en juego, e incluso un hombre de su talla no podía permitirse que le relacionaran con la caída en espiral de Diddy. Ahora que Diddy se enfrenta a problemas legales, parece que LeBron ya no asistirá a ninguna de esas emblemáticas fiestas. Durante años, las fiestas de Diddy fueron legendarias, un lugar de reunión de la élite de Hollywood, donde los poderosos se codeaban con celebridades de primera fila. Pero ahora, esos recuerdos se han agriado. Las rutilantes noches de champán y jets privados estaban siendo sustituidas por imágenes de agentes del FBI, allanando las lujosas casas de Diddy en Miami y Los Ángeles, incautándose de ordenadores portátiles, discos duros y cualquier cosa que pudiera implicarle en la creciente investigación sobre tráfico de drogas. La industria sabía lo que se avecinaba y nadie quería quedar atrapado en el fuego cruzado. Quizá las consecuencias más dramáticas vinieron de Yung Miami. Había sido una presencia constante al lado de Diddy, tanto profesional como sentimentalmente. La pareja había aparecido junta en eventos de alto nivel, compartían escenario musicalmente y parecían inseparables, incluso cuando empezaron a circular rumores sobre el supuesto comportamiento de Diddy.
Pero todo cambió en un instante. A medida que salían a la luz más y más detalles, Yung Miami, que antes había defendido públicamente a Diddy, hizo lo impensable. Dejó de seguirle en Instagram. El mundo se dio cuenta. Alguien íntimamente ligado a Diddy, alguien que parecía inquebrantable en su lealtad, optaba ahora por distanciarse. ¿Fue miedo? ¿Fue autopreservación? En cualquier caso, el mensaje estaba claro. El otrora poderoso magnate se estaba volviendo demasiado tóxico. La decisión de la rapera de dejar de seguir a Diddy supuso un cambio en la dinámica de poder de su relación y, en términos más generales, puso de manifiesto el alcance de las repercusiones de estas acusaciones. Nadie, ni siquiera los más cercanos a Diddy, quería verse atrapado en la tormenta que se avecinaba. Aliados de Diddy desde hace mucho tiempo, como Kim Kardashian, en la foto de la derecha, y Floyd Mayweather, no tardaron en seguir su ejemplo. Durante su aparición en The Pivot Podcast, el 20 de febrero, el boxeador retirado dejó claro que no iba a criticar a Diddy, diciendo: «Los errores ocurren. No puedo decir si es o no un error, pero las cosas pasan en la vida. Y los negocios de P. Diddy son los negocios de P. Diddy. No es mi trabajo ir a internet y pisotearlo y patearlo mientras está en el suelo». Mayweather incluso se refirió a cómo reaccionaría si se tratara de su propia familia, mencionando: «Incluso si le pasara a mi hija, me dolería, pero esa es la decisión que tomó. No quiero patear a nadie mientras está en el suelo». Sin embargo, parecía que la creciente presión era innegable, ya que sus sentimientos durarían poco. En silencio, como muchos otros, Mayweather también pulsó el botón Unfollow, señalando una ruptura en el vínculo una vez fuerte. Kim Kardashian, por su parte, llevaba años moviéndose en los mismos círculos de élite que Diddy. Como uno de los rostros más visibles de Hollywood, sus movimientos eran seguidos de cerca. Ella también se había distanciado, justo en el momento en que las casas de Diddy fueron asaltadas. Las consecuencias no se hicieron esperar. Circularon rumores de que Kardashian, conocida por sus asociaciones de marca y su cuidada imagen pública, había recibido información privilegiada sobre la redada de antemano, lo que la llevó a actuar con decisión para evitar cualquier asociación con el creciente escándalo de Diddy. Para Floyd y Kim, no se trataba solo de amistad, sino de supervivencia. El mundo del espectáculo depende tanto de la percepción como del talento, y estar atado a un barco que se hunde como el de Diddy podría acabar con la carrera. Una cosa quedó muy clara durante las consecuencias: el silencio era una declaración en sí mismo. Famosos que antes habían manifestado abiertamente su amistad con Diddy ahora optaban por no decir nada. Algunos dejaron de seguirle en las redes sociales, otros simplemente se mantenían alejados de los focos, con la esperanza de que sus lazos pasados no fueran objeto de escrutinio. Cuanto más silencio rodeaba a Diddy, más fuertes se hacían los murmullos. ¿Qué sabían estas personas? ¿De qué tenían miedo? A medida que avanzaban las batallas legales y salían a la luz más acusaciones, quedaba claro que nadie quería quedar atrapado en la red de Diddy. La industria del entretenimiento se basa en las relaciones, y un paso en falso puede acabar con una carrera en un instante. A medida que el imperio de Diddy se desmoronaba, incluso su impacto en la música se iba borrando. Los artistas eliminaban su nombre de sus canciones, y no se trataba de un cambio sutil, sino de una declaración. Kesha, por ejemplo, modificó la icónica frase inicial de su éxito, TikTok, mientras actuaba con Renee Rapp en Coachella en abril de 2024. Aunque la frase abre toda la canción, "Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl?", responde él en la canción. Kesha y Rapp fueron noticia tras cambiarla por un desafiante "Wake up in the morning, like, fuck P. Diddy", en el festival de música, ambas levantando el dedo mientras cantaban la frase. "Wake up in the morning like, fuck P. Diddy. Coge mis gafas, salgo por la puerta. Voy a golpear esta ciudad antes de..." No se trataba solo de cambiar la letra, sino de reescribir la historia y borrar la influencia de Diddy. Maren Morris y Joe Jonas siguieron su ejemplo y modificaron sus canciones para eliminar cualquier mención a Diddy. Al parecer, la estrella del country Morris optó por no pronunciar el nombre de Diddy mientras interpretaba su canción Rich en el festival de música Bourbon and Beyond en septiembre de 2024. "Boy, I'd be rich, head to toe Prada, Benz in the driveway, yacht in the water", dice la canción. Las Vegas en el Mandarin, juego de grandes apostadores. Yo y Diddy goteando diamantes como Marilyn. Para remachar su opinión, y siguiendo el ejemplo de Kesha, Morris subió un clip de su actuación de esa noche a su Instagram Story y escribió: "Que le jodan a Diddy", según recoge Us Weekly. Y en cuanto al cantante de los Jonas Brothers y líder de DNCE, pareció dejar caer la referencia de Cake by the Ocean a Diddy durante un concierto en octubre de 2024. Aunque Jonas normalmente canta "Walk for me, baby, I'll be Diddy, you'll be Naomi, wah-oh", como parte del estribillo del éxito,
una referencia al pasado romance del cantante de I'll Be Missing You con Naomi Campbell, lo cambió en un concierto de 2024 en París. Los fans siguen debatiendo cómo alteró realmente la letra de la canción. Parece que dice I'll be Watts and you'll be Naomi, whoa, en referencia a la actriz Naomi Watts. Está claro que no menciona a Diddy en esta versión sobre el escenario. La industria musical, que durante mucho tiempo había idolatrado al magnate de Bad Boy, se distanciaba ahora de la forma más pública posible. No solo se distanciaban los famosos. Entre bastidores había un temor palpable entre los ejecutivos de la música y los conocedores de la industria. Algunos habían trabajado estrechamente con Diddy durante años, y aunque habían estado protegidos del escrutinio público, los muros se estaban cerrando sobre ellos también. Los abogados empezaron a lanzar advertencias. A quienes tuvieran alguna relación, aunque fuera tangencial, con los negocios o los círculos sociales de Diddy, se les aconsejó que se prepararan para lo peor. Brian Friedman, un abogado de alto nivel que representa a algunas de estas personas, reveló lo tensa que se había vuelto la situación. Muchas personas del más alto nivel, incluidos artistas, ejecutivos, managers y otros, no están durmiendo bien en estos momentos, declaró Friedman a la prensa. Aquellos que han permitido y o alentado a sabiendas el comportamiento mientras permanecían en silencio deberían estar preocupados. Sus palabras causaron conmoción en la industria. Para quienes habían sido complacientes y habían hecho la vista gorda ante las supuestas fechorías de Diddy, el ajuste de cuentas estaba cerca. Justo cuando la industria empezaba a desmoronarse en torno a Diddy, Joe Rogan entró en escena. Conocido por sus polémicas y profundas entrevistas, Rogan no iba a rehuir el drama. En un explosivo episodio del podcast con el luchador de MMA Israel Adesanya, Rogan no se contuvo. Estableció algunas comparaciones entre Diddy y Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia que había estado en el centro de su propio escándalo. Hablando del caso de Epstein, Adesanya reflexiona sobre cómo, tras la detención de Epstein, se preguntaron qué había sido de las personas adineradas implicadas en sus operaciones de trata y el paradero de la infame lista de nombres. Sin pensarlo mucho, sus comentarios se hicieron virales y siguen reapareciendo en Internet varias veces al año. A continuación, Rogan señala que quienes conocen los nombres de la lista de Epstein probablemente corren peligro debido al carácter sensible de esa información. Sin embargo, a pesar de disponer de los registros de vuelo y de saber quién estaba implicado, nadie ha sido procesado, ni siquiera se ha hablado de ello públicamente. También cuestiona cómo Ghislaine Maxwell fue condenada por trata, sin que se hiciera ningún esfuerzo por revelar a quién traficaba. Adesanya expresa además su conmoción por el caso de Diddy, que llega después del de Epstein. Pero lo que digo ahora es que este año es un poco loco como empezó este año, con cómo se llama Cat Williams, y luego ahora todo este asunto de P. Diddy. Los comentarios de Rogan sacudieron Hollywood. Sugirió que hay un lado oculto y oscuro en la industria, donde los ricos y famosos utilizan su poder para evitar enfrentarse a la justicia. Con los presuntos delitos de Diddy ahora en el punto de mira, Rogan sugirió que su caso podría seguir una trayectoria similar a la de Epstein, un circo mediático sin ninguna responsabilidad real. Adesanya intervino expresando su incredulidad ante el hecho de que tantas figuras poderosas relacionadas tanto con Diddy como con Epstein hubieran salido indemnes. En resumen, el dúo pintó una situación en la que los culpables siguen libres y la justicia sigue siendo difícil de alcanzar. Con más nombres potencialmente implicados en los escandalosos actos de Diddy, las consecuencias de sus problemas legales prometen sacudir Hollywood hasta sus cimientos. Haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos nuestros.